Hablemos sobre la microbiota. La microbiota es algo que en el pasado no se hablaba mucho de ella. De hecho, cuando me formé como médico, era un tema muy superficial, no tenía la profundidad ni el valor que hoy día le damos en medicina. Hoy día algunas personas o algunos médicos hablan de que la microbiota es un órgano, pero científicamente no es un órgano, así como el corazón o el pulmón o el hígado, no podemos decir que es un órgano, pero tiene funciones y actividades que inciden en el metabolismo, que inciden en la función del inmunológica, que inciden en el proceso nutricional. Es esa la razón por la cual muchas personas le dan el valor de un órgano. Adicionalmente, su importancia y su relevancia en muchas otras funciones y su presencia en todo el organismo la hace muy relevante. Hoy vamos a entender qué es la microbiota, dónde está la microbiota, qué energía consume la microbiota, qué le aporta al organismo, cuál es la forma ideal, qué es la disbiosis que tiene que ver con la microbiota. Entonces, y cómo se alimenta la microbiota y cómo ella nos alimenta a nosotros. Los seres humanos pensamos que lo que nosotros nos comemos es con lo que nos alimentamos. Y en parte es cierto y en parte no. Porque muchos de esos alimentos que nosotros consumimos, sus proteínas, sus carbohidratos, sus minerales, sus grasas, requieren de una excelente microbiota para que puedan ser absorbidos y puedan entrar al interior del organismo. Con una microbiota que no sea adecuada no vamos a lograr esto. De hecho, parte de esa microbiota que está por fuera del intestino, que está en nuestra piel, ayuda a estabilizar las floras bacterianas y de hongos y virus para que no nos colonicen otras bacterias y nos generen enfermedades. De igual manera sucede al interior del colon, donde está la microbiota intestinal, que es básicamente de la que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a ver 5 temas fundamentales. El primero, ¿qué es la microbiota? El segundo, si realmente es un órgano o no y cómo se comporta la microbiota. El tercero, cómo la alimentación rica en vegetales incide en el comportamiento de la microbiota y esta cómo incide en la nutrición del ser humano. El cuarto es cómo los prebióticos, los probióticos y los posbióticos hacen parte de este sistema. Y el quinto es cómo mejorar la microbiota desde el día de hoy. ¿Qué debemos empezar a hacer para tener una mejor salud intestinal y un mejor proceso nutricional en nuestro cuerpo? Durante muchísimos años en el desarrollo de la medicina solo conocíamos los órganos que eran visibles, que eran tangibles, pero con el desarrollo de la microbiología se encontró la microbiota y cómo vivimos en simbiosis con ella. De hecho, cómo durante nuestro desarrollo como seres humanos simultáneamente se ha venido desarrollando la microbiota, porque en la medida que hemos cambiado nuestros hábitos, nuestros estilos de vida, la microbiota ha venido evolucionando con nosotros y nos ha venido acompañando en ese proceso nutricional para llegar a donde estamos hoy día. La microbiota está conformada por alrededor de 4 billones de microorganismos. Tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo que células en todo el cuerpo. De hecho, la base genética de la microbiota supera la base genética que nosotros tenemos, aunque ambas estén en simbiosis e interactúen las unas con las otras. Si logramos recoger toda la microbiota y pesarla, pesa alrededor de 2 kilos. Eso es una cantidad importante en el peso de una persona. En algunas puede llegar a ser el 5% de su peso, o el 4 o el 7, pero es un volumen importante. 2 kilos de microorganismos en nuestro cuerpo que no teníamos identificado es muy significativo. La microbiota, si bien está en todo el cuerpo, en nuestra piel, en nuestras mucosas, en la boca, la parte principal donde se encuentra la microbiota es en el intestino grueso, en el colon, donde ella tiene la capacidad de modular el proceso energético hasta en un 5%, dependiendo cómo se comporte la microbiota, cómo alimentemos la microbiota, esa tasa metabólica puede fluctuar alrededor de un 5%. Podemos producir un 5% más de energía cuando alimentamos la microbiota de manera adecuada. Así estemos consumiendo la misma cantidad de calorías en el momento que estamos evaluando el proceso médico
de si los alimentos tienen la fibra adecuada para alimentar la microbiota o no la tienen. Cuando hablamos que la microbiota no consume energía, estamos hablando de esa energía que consumimos nosotros en las calorías, en los alimentos. Ellas en su proceso fisiológico desdoblan fibra que no tenemos contada como carga calórica para nosotros, pero que ellas sí la utilizan y se benefician de ella. De hecho, la microbiota en ese proceso tiene funciones de estabilizar y modular ese mecanismo o ese estado basal de consumo de energía. Las calorías que una persona necesita para estar en reposo, pero para que funcione su corazón, para que esté respirando, para que todas las mitocondrias funcionen, para que el cerebro mantenga su actividad, para que aún estando en reposo el organismo funcione. Ese es el metabolismo basal que debemos tener las personas. Y sobre esa es sobre el que la microbiota modula hasta el 5% de las calorías que se consumen. Esa primera función de la microbiota de participar en regular ese 5% del metabolismo hace que se produzca butirato, que se produzca propionato, que son sustancias fundamentales en el proceso energético del cuerpo. Una dieta rica alrededor de 200 calorías provenientes de fibra no soluble nos permite que esa microbiota haga ese funcionamiento. Ese propionato y ese butirato son sustancias que intervienen de forma fundamental en el proceso de generación de energía y participa en otras funciones a nivel corporal. El segundo mecanismo en el que participa es en el proceso inflamatorio celular y en la eficiencia mitocondrial. Esta actividad de la microbiota incide directamente en cómo en la mitocondria producimos energía que requerimos para regular ese tono metabólico. El tercer mecanismo de acción de la microbiota es su participación a nivel hormonal. Él incide en el comportamiento de la insulina, en ese proceso de la tolerancia y a futuro de resistencia a la insulina. Participa también en las producciones de la hormona T3 y T4 a nivel de tiroides. Participa en hormonas como el cortisol y la leptina, que son fundamentales en el funcionamiento del organismo. Esto incide en la termogénesis, que es el sostenimiento de la temperatura corporal, incide en la oxidación de la grasa y en el ritmo metabólico basal, que son tres funciones fundamentales en ese tono vital de cómo nos sentimos, de si tenemos un déficit de energía o si tenemos un exceso de energía y terminamos almacenando. La microbiota también está asociada al sistema inmune del colon, que es uno de los más grandes que hay en el organismo, en esa producción de anticuerpos que nos defienden de invasores, de otros microorganismos que nos generan patologías o enfermedades. Por eso es muy importante esa simbiosis entre la microbiota y el sistema inmune. Este sistema inmune alcanza a ser casi el 70% del sistema de defensa de nuestro organismo. Es allí en los colonocitos donde encontramos una cantidad de células que nos defienden, donde también actúan los linfocitos T. Estos microorganismos interactúan con más de 30 kilos de proteínas al año y definen cómo se genera un proceso de tolerancia o de adaptación a estos microorganismos para que no sean reconocidos como extraños y el propio organismo no los ataque. Entonces esa simbiosis, esa marcación de que esa microbiota hace parte de nuestro organismo para que el propio sistema inmune no lo ataque es definitivo. Por eso cuando las personas viajan a otros lugares y consumen alimentos donde pueden ir microorganismos a los que el cuerpo no está adaptado, puede producir enfermedades como las enfermedades del viajero, que pueden ser síntomas como diarrea u otras que generan intolerancia a la dieta o porque la microbiota que tenemos no está preparada para ayudar a digerirla o porque en la alimentación consumimos microorganismos que el cuerpo reconoce como extraños y termina atacándolos. Entonces ese desarrollo de esa microbiota y con el sistema inmune a lo largo de nuestras vidas es fundamental. Por eso hoy día cada vez se estudia más
la microbiota, la salud de la misma y cómo debemos cuidarla y cómo debemos adaptarla a nuestras vidas. Así, de esta manera, esa simbiosis entre el sistema inmune, la microbiota y la formación de la barrera intestinal en el colon con mucosa es la que genera la barrera integral para que las bacterias y toxinas que no deben ingresar al interior de nuestro organismo no lo hagan, y así tengamos menos procesos alérgicos. Cuando se rompe este equilibrio, lo primero que sucede es que la barrera intestinal se debilita, empiezan a pasar sustancias al interior del cuerpo que generan procesos alérgicos, generan enfermedad inflamatoria intestinal, procesos autoinmunes y inflamación crónica en el organismo. Estas son enfermedades que empiezan a notarse con el tiempo y no las notamos de manera inmediata. Por eso no debemos descuidar cómo nos alimentamos, porque este proceso nutricional adecuado es el que nos garantiza ese equilibrio entre los microorganismos, que son la microbiota, entre el sistema inmune y la estructura de la membrana del colon. Estos ácidos grasos que se producen en el proceso en que la fibra no soluble es fermentada por la microbiota son los responsables de que no haya una intolerancia a la insulina, de que se proteja esa barrera del colon y que se produzca una buena fuente de energía a nivel mitocondrial. Es lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestra microbiota para que ella haga la simbiosis adecuada con nosotros. Es darle alimentos que no solo tengan proteínas, carbohidratos, grasas, sino que tengan fibra y tengan fibra de muy buena calidad. Una fibra soluble y una fibra hidrosoluble. Esta fibra, que es utilizada por las bacterias, es la que les permite a ellas tener ese crecimiento y ese desarrollo. Cuando nosotros en la dieta eliminamos las legumbres, los vegetales, las frutas enteras y los cereales, se generan procesos de debilitamiento de nuestra microbiota y desencadena todas las dificultades de las que hemos venido hablando. Ahora vamos a hablar de 3 conceptos que giran alrededor de la microbiota y que la gente comúnmente suele confundirlos y que se han vuelto muy de moda en el tema de la industria alimentaria. Vamos a hablar de los prebióticos, vamos a hablar de los probióticos y vamos a hablar de los posbióticos. La idea es que tengamos claridad conceptual de qué son los unos, de qué son los otros, pero cómo se complementan y no confundirnos en este tema, porque a veces la industria alimentaria utiliza los términos de una manera tal que la gente no los entiende. Los primeros de ellos, que son los prebióticos, son esas sustancias con las cuales alimentamos la microflora intestinal. Toda sustancia que pueda ser utilizada como alimento o como fuente de energía por la flora intestinal son los prebióticos. Existen muchas sustancias que consumimos hoy día que son fermentados, pero esos fermentados no solo actúan como prebióticos, porque también tienen microorganismos, entonces pueden actuar como probióticos, pero también tienen sustancias que alimentan el organismo, que son posbióticos. Entonces, lo más sencillo para hablar de un prebiótico es la fibra que consumimos en un cereal, que consumimos en una fruta, consumimos en una verdura. Ahí esas fibras son prebióticos. Hay unos prebióticos que son muy valiosos y muy fáciles de obtener y que los podemos utilizar en nuestras dietas. Si nosotros cogemos los almidones de la papa, de la yuca, del plátano, del arroz y los cocinamos y los procesamos, los dejamos enfriar, los guardamos en la nevera y los consumimos después de 24 horas, ellos sufren un proceso de gelatinización. Hace que los monosacáridos o los carbohidratos que están allí se enlacen y se vuelvan difíciles de digerir. Entonces no se van a absorber al nivel del duodeno, sino que van a continuar el tránsito intestinal y van a llegar hasta el colon, donde van a servir de fuente de fibra para los microorganismos. Entonces así estamos consumiendo los nutrientes que tienen estos alimentos, pero estamos bajando su aporte calórico
y estamos mejorando la nutrición de la microbiota. Esto de igual manera nos permite bajar el índice glucémico o la cantidad de azúcar en sangre, y hay un menor estímulo de la insulina y hay una mayor protección de la barrera intestinal. Entonces es un truco muy fácil, simplemente preparemos alimentos, de pronto para 2 o 3 días, llevémoslos a la nevera y los consumimos después de 24 horas. Vamos a proteger el estímulo de producir insulina, vamos a mantener un índice de glucosa más bajo, vamos a consumir menos energía y vamos a estar alimentando nuestra microbiota con ese tema tan sencillo y tan económico. Otra función muy importante de los probióticos es que conjuntamente con la fibra ayudan a producir unas sustancias que o mejoran el sistema inmune o aceleran el tránsito intestinal para aquellas personas que tienen constipación, o ayudan a frenar los procesos de las personas que sufren enfermedades diarreicas. Pero entonces hay que tener muy claro qué tenemos, porque si tenemos una constipación y nos da dificultad del cuerpo, son unos probióticos los que hemos de consumir, una serie de alimentos que tienen estas características. Pero hay otros alimentos que cuando tenemos una enfermedad diarreica o cuando nuestra frecuencia de ir al baño es muy común, debemos reducirla y consumir otro tipo de fibra, como el plátano, como la yuca. Pero cuando tenemos enfermedad diarreica debemos evitar sustancias como los cereales, como los panes, porque nos pueden afectar e incidir esa frecuencia de ida al baño. El segundo término como tal son los probióticos, que son los microorganismos que como tal conforman la microbiota bacteriana. Estos probióticos normalmente nos acompañan desde la infancia. Cuando estamos en el vientre materno y hay meconio, lo que llamamos que el bebé defeca dentro del intestino, ahí hay parte de eso. Pero cuando pasamos por el canal del parto, ahí adquirimos una serie de microorganismos que son fundamentales para el desarrollo de nuestro organismo. Cuando estamos consumiendo antibióticos, es la forma como más fácil se destruye mucho de esta microbiota. Por eso cuando los médicos, después de haber tenido terapias de antibióticos, recomendamos que las personas consuman probióticos y los venden en farmacias. Pero estos solos no son suficientes para reponer la flora bacteriana. Es importante también tener una alimentación adecuada o consumir alimentos ricos en probióticos, como alimentos fermentados, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante. Estos probióticos son seres vivos, no se nos debe olvidar eso. Entonces, algunos de ellos, si los consumimos, no van a tener la capacidad de pasar la acidez del pH que tiene el estómago. Entonces, debemos consumirlos integrados en fibra o en otros alimentos, no simplemente beberlos como en algunas presentaciones que nos venden en el mercado. El tercer término son los posbióticos, que finalmente son como la esencia de todo este tema que venimos hablando, porque son los sustratos o las sustancias que producen esos microorganismos para generar todos los beneficios que puede aportar la microbiota, como ácidos grasos, como participar con sustancias para el sistema inmune, como activación de la mucosa intestinal. Entonces, estas sustancias, estos posbióticos, son los que finalmente ayudan en el proceso de protección y de nutrición de nuestro organismo. Hay 4 mitos que son muy importantes tener en cuenta que no son ciertos, como que la fibra daña el intestino. Hay ocasiones en que hay procesos inflamatorios que lo que se varía es del tipo de la fibra, pero no es que la fibra dañe el intestino. El segundo es que la fibra produce demasiados gases. Cuando consumimos cierto tipo de alimentos y sentimos demasiados gases en nuestro organismo, es un proceso de adaptación, un proceso de generación de gases, porque estos microorganismos están descomponiendo estas fibras, o porque no procesamos de manera adecuada los alimentos, como hemos visto en otros capítulos, de reducir la cantidad de lectinas con procesos básicamente de tostado en las semillas, o de hervir los vegetales o ponerlos a remojar en agua el día anterior. Otro mito es que los probióticos que consumimos por la industria farmacéutica encapsulados son suficientes
para tener una microbiota sana, no, son complementarios, más no suficientes. Por eso la alimentación debe ser rica, debe ser variada, debemos tener el consumo de todo tipo de fibras en proteínas, de fibras en vegetales, de fibras en cereales, frutas, en verduras. Esta variedad es la que nos da una diversidad en la microflora que nos permite aportar todas esas sustancias postbióticas que necesita el organismo para un correcto funcionamiento. Algunos de los síntomas que podemos identificar que estamos teniendo problema con una alteración en la cantidad de microorganismos o en esa microflora es una distensión abdominal excesiva, es un proceso de agotamiento o cansancio, es una desnutrición a pesar de que consumimos una buena cantidad de alimentos y nutrientes, es el sufrir de demasiadas alergias a nivel de la piel o a nivel de los ojos, porque pueden ser síntomas de que esa microbiota no es la adecuada o no está siendo bien alimentada o no está produciendo los postbióticos que necesitamos para esa simbiosis de la que hemos hablado, esa correlación entre el funcionamiento de nuestro organismo y el funcionamiento de la microbiota. No nos olvidemos que nosotros no nos alimentamos de manera directa, que tenemos que alimentar muy bien la microbiota para que la microbiota nos facilite los procesos nutricionales posteriormente a nosotros y entren de manera adecuada a nuestro organismo todos los nutrientes y las sustancias que van a beneficiar el estado de nuestra salud. Podemos empezar a mejorar nuestra microbiota. Son cosas muy sencillas, pero que pueden ser muy complejas por los hábitos alimenticios que hemos tenido durante años. Lo primero y lo ideal sería suprimir de la dieta los azúcares. Lo segundo, eliminar o reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo aquellos que en el etiquetado tienen una cantidad de sustancias artificiales que alteran el funcionamiento de la microbiota o que pueden destruir la microbiota. El tercero, tener unos hábitos alimenticios adecuados en cuanto al consumo de vegetales y vegetales variados en todas nuestras dietas. El cuarto, consumir alimentos fermentados, siquiera unas 3 o 4 veces a la semana. El quinto, consumir cantidades adecuadas de agua, tomar mínimo 1,5 litros de agua al día. Hay otro que es muy definitivo, y es que en nuestras culturas nos acostumbramos a tomar antibióticos sin que el médico los formule, y tomamos antibióticos de una manera inadecuada y por un tiempo que no es el correcto. Tomamos antibióticos para procesos virales que no requieren antibióticos, los tomamos por un periodo de tiempo muy corto y generamos resistencia a los antibióticos. Pero todos los antibióticos que tomamos terminan destruyendo la flora bacteriana. Los antibióticos deben ser única y exclusivamente tomados cuando son formulados por tu médico, no cuando te los medicas, porque ahí estás haciéndole más daño a la microbiota que el beneficio que puedas tener de protegerte de otros microorganismos. Hay que tener en cuenta dos conceptos que hoy día están muy de moda. El primero es la dieta cetogénica. Si bien en algunos momentos la dieta cetogénica puede tener aportes importantes a nuestra salud, hay que tener cuidado, porque la dieta cetogénica reduce de manera agresiva los carbohidratos, sin tener en cuenta que esos carbohidratos que son de cadenas largas o que son de fibra soluble o insoluble son la fuente de alimentación de nuestra microbiota. Pero entonces una dieta cetogénica estricta o prolongada es dañina para nuestro organismo. Va a terminar destruyendo nuestra microbiota, generando procesos como inflamación intestinal, como inflamación crónica en el organismo, como aumento de la glucemia, como aumento en la tolerancia a la insulina. Entonces, esas dietas cetogénicas no pueden ser extremas. Si bien vamos a consumir calorías más expensas de proteínas y de grasas, no debemos abandonar por completo los carbohidratos, sobre todo aquellos carbohidratos complejos y ricos en fibra. Lo otro que han demostrado estudios científicos es que el ayuno puede aportar a que se restaure la flora bacteriana. Cuando la gente empieza a ayunar, han encontrado en algunos estudios
que algunos de los microorganismos que no aparecían en nuestra flora intestinal comienzan a aparecer después de un mes. Estar haciendo un ayuno de unas 16 horas, no tiene que ser ayunos muy extensos, con que tengamos una ventana de alimentos de unas 6 a 8 horas y hagamos ayuno el resto del tiempo, podemos empezar a restaurar también nuestra flora bacteriana. Hoy día todas las personas están buscando las dietas ideales. Hay dos dietas que ayudan mucho a mantener una microbiota de muy buena, que nos aporte en salud. Una de ellas, y es muy tradicional, es la dieta mediterránea. Y otra que ha cogido mucha fuerza en nuestro medio es la dieta flexitariana, que es una dieta que está basada más en el consumo de vegetales y una menor cantidad en el consumo de proteína, sobre todo proteínas a base de pollo y a base de pescado, para tener unas fuentes de vitaminas que complementen las que tienen los vegetales. Entonces, estas dos dietas que nos permiten comer proteínas, carbohidratos y grasas tienen en cuenta el consumo alto de vegetales y el consumo de sustancias como los omegas 3, 6 y 9 que se requieren a nivel del intestino para transportar cierto tipo de vitaminas en las que participa también la microbiota para que sean extraídas de los vegetales. Entonces, estas dietas, que no son dietas extremas, que no son dietas restrictivas, nos permiten tener un balance en la microbiota para tener una mejor salud. Hay algo que podemos hacer muy sencillo en nuestras casas y es aprender a preparar los alimentos fermentados. Cualquier persona lo puede hacer. Es fácil, es de bajo costo y se pueden preparar alimentos de muy buena calidad en un periodo de 3 a 4 semanas de fermentación, con productos que son muy sencillos, pueden ser coles, como pueden ser repollo, y algunos de estos fermentados, para que los consulten y busquen en internet cómo hacerlos, que son de fácil preparación, son el kefir, que de pronto es el de mayor cantidad de aporte de microorganismos, al igual que el yogur natural, el kimchi, el chucrut, el miso, la kombucha y el tempe. Estos alimentos fermentados los deberíamos consumir 3 o 4 veces por semana. Consumirlos cuando vamos a iniciar, hacerlo en pequeñas cantidades, una cucharadita dulcera y ir aumentando las cantidades porque el organismo no los va a tolerar con facilidad. Y son sabores que nos pueden ser extraños al principio porque después nos vamos a adaptar y que los podemos mezclar con otros alimentos, hasta llegar a consumir una cucharada sopera unas 3 o 4 veces por semana. Eso sería ideal para completar una microbiota que mantenga una salud intestinal adecuada. Hay 5 circunstancias en las que tenemos que tener cuidado con la fibra y que es ideal que tengamos acompañamiento de un médico para que nos aconseje, o de un nutriólogo, porque hay momentos de nuestras vidas en que el consumo de la fibra debe ser más reducido y que si vamos a empezar a aumentar el consumo de la fibra debemos tener cuidado. La primera de ellas es el SIBO, que es un sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, donde no deberían haber cierto tipo de bacterias y que por dietas inadecuadas hay una sobrepoblación y eso altera el funcionamiento. Pero eso hay que dejárselo a médicos especializados en el tema. El segundo es una enfermedad inflamatoria intestinal activa. Hay momentos en que tenemos inflamación en nuestro organismo que hay que disminuir el consumo de fibra. Al igual que en una enfermedad llamada la diverticulitis aguda. Cuando estos divertículos se inflaman, la dieta debe cambiar, la dieta debe variar y normalmente se reduce el consumo de fibra. Personas con reacciones intestinales importantes, no todos los seres humanos respondemos de la misma manera a los alimentos. De hecho, hay alimentos que podemos consumir y no nos producen nada. Ese mismo alimento a otra persona le puede generar una alergia y a otra persona le puede generar un choque anafiláctico, llevarla a la muerte. Entonces, no todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera. Entonces, hay que tener cuidado cuando modificamos la dieta y aparece este tipo de síntomas. Y el quinto es el síndrome del intestino corto, que puede ser secundario
algunas cirugías que hay que hacer a nivel de colon para reducir el tamaño del mismo por diferentes patologías. Entonces, en estos 5 temas hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar acompañados de nuestros médicos o de los especialistas en nutrición para que ajusten la dieta por esas condiciones especiales que se tienen en ese momento. En general, el consumo de fibra, el tener una microbiota muy variada es muy importante, pero hay momentos en que hay que tener cuidado. No podemos generalizar. Todos los seres humanos no nos comportamos de la misma manera. Como conclusión final y en síntesis de lo que hemos venido diciendo, ¿qué hace la microbiota por nosotros? Nos protege de otros invasores, de otros microorganismos que no deseamos tener en nuestro cuerpo. Nos alimenta, interviene en el proceso de absorción de nutrientes, ayuda a regular nuestro metabolismo para que sea muchísimo más eficiente e influye en la energía y en el estado de salud, no solo físico, sino mental. Les agradezco mucho el tiempo que compartieron con nosotros. Los invitamos a suscribirse al canal, a compartir estos videos con personas y familias que les pueda beneficiar la información que les damos. En la descripción del video van a encontrar las fuentes bibliográficas de donde extraemos esta información que tienen la validez científica que se requiere